Tiene un doctorado en Derecho Privado, doctorado en Droit Privé de la Universidad de Nantes, Francia, investigadora en la Universidad de Costa Rica, Universidad de Laval, Canadá, Universidad de Montreal, Canadá, Universidad de Nantes, Francia, y consultora de organismos internacionales. Le cedo la palabra a la señora León. Muy buenos días, señoras y señores. Es un gusto iniciar esta segunda sesión de trabajo, para lo cual vamos a iniciar con la presentación que hará la doctora Magali Hernández Rodríguez. Igualmente ella estará acompañada por el doctor Alfredo Chirino, don Jorge Vargas Cuyel y el doctor Constantino Orgullo. El doctor Constantino Orgullo es abogado y politólogo de la Universidad de Costa Rica, fue diputado de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad en el año 2013. Es doctor en Sociología Política de la Universidad de París, realizó su ciclo superior de estudios en la Universidad de Bordeaux y en Derecho de la Cooperación Internacional de la Universidad de Bordeaux I. Fue director de la Escuela de Ciencias Políticas, fue director académico del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo, profesor distinguido de la Universidad de Tulane, consultor internacional y comisionado presidencial para el Plan Puebla-Panamá. El doctor Jorge Vargas Cuyel es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos, con una especialidad en Política Comparada. Es director del Programa del Estado de la Nación del Centro de Investigaciones auspiciado por el CONARE y la Defensoría de los Habitantes. Ha dirigido la publicación de 23 informes anuales del Estado de la Nación, una auditoría ciudadana sobre la calidad de la democracia, 5 informes centroamericanos sobre el desarrollo humano, 6 informes sobre el estado de la educación en Costa Rica, 2 informes sobre el estado de la justicia y supervisa la plataforma Hipatia sobre ciencia, tecnología e innovación. El doctor Alfredo Chirino es profesor de la Facultad de Derecho, decano de esta facultad, máster y doctor en Derecho por la Universidad de Frankfurt, Alemania. Ha sido juez, es ex juez de casación y apelación, exdirector de la Escuela Judicial de Costa Rica, ex magistrado suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, profesor a nivel nacional e internacional de diversos programas de maestría y doctorado, conferencista y consultor internacional. Finalmente, nuestra primera expositora, la doctora Magali Hernández, es doctora en Derecho Público de la Université Sorbonne Nouvelle Paris III, con mención de honor. Es doctora en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Público de nuestra universidad, con una mención de honor, licenciada en Derecho, también con mención de honor, con estudios en la carrera de Ciencias Políticas, ex becaria del Gobierno francés y la Universidad de Costa Rica. Es letrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2004 al presente. Es profesora coordinadora en la Facultad de Derecho en grado como en posgrado y coordina la maestría en Derecho Público de esta facultad desde el año 2015, ex asesora parlamentaria en la Asamblea Legislativa. Por una cuestión de tiempo vamos a ajustarnos a 15 minutos cada uno de los expositores y pues agradecemos la presencia de ustedes, así como el guardar silencio para escuchar a nuestros conferencistas. Gracias. Es un honor compartir con ustedes, distinguidos invitados y público en general. Vamos entonces a hacerles esta presentación que se enmarca dentro de esta mesa redonda, que lo que pretende es una valoración del sistema actual. Al denominarse aspectos positivos y negativos, lo que vamos a pretender hacer es una valoración, aunque ya con lo que ustedes han podido escuchar e intuir, vemos y vamos a concluir que esa valoración no es tan positiva, más bien todo lo contrario. Voy a dividir mi exposición en estas 4 partes. La primera pregunta que surge es ¿por qué es que estamos valorando este modelo? Bueno, hay una problemática más que evidente, pero que vamos a
evidenciar también cuál es el modelo actual, cómo funciona, así daremos un diagnóstico de la situación actual y ya procederemos después a la valoración del modelo, dando algunas ideas o posibles propuestas y haciendo conclusiones. Entonces, bueno, evidentemente es una problemática actual ahorita, pero lleva ya sus años. Hay algunos magistrados que han sido cuestionados por su desempeño ético. Se ha dicho, y esto lo dicen los periódicos, que alguien se interesó indebidamente en asuntos judiciales, de forma tal que se está cuestionando cómo es que se nombró un magistrado de esa forma. También la Asamblea Legislativa pretendió destituir a un magistrado como una especie de llamada de atención. Entonces aquí más bien nos encontramos con el punto contrario, más bien se cuestiona el poder de la Asamblea y por qué se destituye a quien no debió hacerse. Y ahí traigo dos frases que son sacadas del periódico, donde uno de los diputados afirma que es una llamada de atención a la Corte Suprema de Justicia y un aviso de que el partido de gobierno apostará por la renovación de los magistrados. Y se dice, hoy lo que hicimos fue reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República. Y eso quiero que lo dejemos ahí presente sobre lo del primer poder, porque es parte de la problemática. La crítica social al desempeño de algunos magistrados, retrasos graves en los nombramientos de magistrados, dudas sobre la plena independencia judicial, la injerencia política, dudas sobre si el sistema actual permite asegurar la idoneidad técnica y ética. Es evidente entonces que nos encontramos frente a una problemática, una situación que incluso podemos calificar de crisis, que lleva sus años y que se ha agravado en los últimos años. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, para tener este diagnóstico vamos a repasar rápidamente, aunque ya todos ustedes lo han podido ver, cuáles son los requisitos para poder ser magistrado, cuál es el procedimiento y cómo es el proceso de su permanencia. En cuanto a los requisitos, está en el artículo 159 de la Constitución. Se dice que son 5, pero básicamente son 3, ¿verdad? Tiene que ver con la edad, la experiencia y la nacionalidad. En general podemos ver que el perfil que exige la Constitución es muy genérico. Esta supuesta ventaja que se tiene al democratizar el acceso puede decir que cede frente a las exigencias que se deben pedir frente a un alto cargo. Estamos hablando de un magistrado de la Corte Suprema y prácticamente cualquiera que reúna esos mínimos requisitos pudiera tener acceso, cuando debe de haber un filtro mayor. El nombramiento es plenamente político en nuestro sistema, la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto, se hizo una reforma para que la mayoría fuera calificada en el 2003, que ahorita voy a repasar, el periodo por 8 años, el plazo para nombrar que no se respeta son 30 días naturales, y básicamente no hay mayores cuestiones sobre el procedimiento más que la comisión de nombramientos, cuyo criterio no es vinculante, y después es el plenario legislativo el que procede con el nombramiento. Con los magistrados suplentes sucede una leve diferencia, que proviene de una nómina de la Corte, previo concurso de antecedentes. Entonces, básicamente, el procedimiento que tenemos es un procedimiento genérico, es un órgano político, sin mayores reglas dentro de la Asamblea Legislativa para su selección, sin fundamentación, la escogencia no requiere ningún tipo de motivación y hay un amplio espacio para la discrecionalidad. En cuanto a la permanencia, tenemos prácticamente una reelección automática. Eso doctrinariamente tiene sus ventajas y sus desventajas. Una reelección automática permite, en principio, que el magistrado pueda tener mayor independencia al no depender su reelección de la forma en la que va fallando. En principio, ¿verdad? Porque así como puede ser de esa forma, por lo que ya vimos que se pretendió no reelegir a un magistrado, más bien por lo contrario, por no sujetarse a criterios políticos, entonces más bien ahí jugó en contra. La regla entonces es que se reelige salvo que 2/3 partes voten negativo. En la Constitución solo hay un único requisito constitucional de desempeño, que se habla de eficiencia nada más. No hay ningún otro requisito para que pueda operar la reelección.
Tampoco hay reglas constitucionales para la destitución, más que la no reelección, y eso también le resta transparencia y claridad a los procesos y rapidez también. No cabe la suspensión del cargo. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a esto? Tenemos una reelección prácticamente automática, pocos requisitos de desempeño, ausencia de reglas claras para la destitución, y la supuesta ventaja de la reelección se da frente a la falta de requisitos o de criterios para la permanencia en el cargo. Aquí quería resaltar que vean la cantidad de años que llevamos discutiendo la situación. Este es como un problema que todo el mundo sabe que existe, pero que lo único que hace falta es hacer algo, cambiarlo. Desde el año 2003, que se hizo la reforma constitucional, se decía: desde hace varios años el país siente la necesidad de mejorar el sistema de elección de los magistrados con el objeto de instaurar un sistema de elección que garantice la objetividad y, en la medida de lo posible, de la desaparición de la influencia político-partidista de tan importante designación. Por supuesto, la problemática viene de más años atrás, pero en ese año se quiso hacer esa reforma. El dictamen también dice: los diputados estamos conscientes de la necesidad de realizar correcciones al sistema de elección por medio de un mecanismo que garantice la objetividad y que reduzca la oportunidad de presiones de naturaleza cuestionable capaces de desvirtuar la importancia de tal designación. Pero gracias al expositor actual, que todos escucharon, poco tiempo nos evidenció que poco tiempo después de esto pues ya se estaba cuestionando incluso lo que se hizo. Entonces, bueno, tenemos igual una comisión permanente especial de nombramientos, pero tal y como funciona y la estructura que tiene y la ausencia de metodologías, prácticamente, como lo decía un expositor, esta comisión puede ser prescindible, no aporta, digamos, gran cosa al proceso. Si bien es cierto, se pasó de mayoría absoluta a mayoría calificada y pretendió crearse un proceso más transparente, es evidente que ese avance fue insuficiente, no se logró transparencia en la selección y evidencia que la problemática continúa hasta hoy. ¿Cuál es entonces? Ese es el diagnóstico que tenemos ahorita. ¿Cómo valoramos entonces el modelo actual? Lo podemos valorar a partir de esos criterios descriptivos que acabamos de ver, y también creo que aquí es donde puede estar mi mayor aporte, a partir de criterios de fondo, porque aquí no estamos simplemente hablando de un proceso de selección y nombramiento, aquí estamos hablando de algo más, estamos hablando de Estado de Derecho, y eso es lo que ahora les voy a evidenciar. En cuanto a los valoración a partir de los criterios descriptivos, es evidente que se necesita establecer más requisitos para acceder al cargo. En cuanto al procedimiento, también es evidente que se necesita normar más el procedimiento, sobre todo para tener un perfil o un criterio de selección. También la posibilidad de valorar otro órgano no político de selección, y aquí es evidente un tema. Les mencionaba la frase que decían el primer poder de la República. Bueno, evidentemente esto es un resabio de los primeros años del Estado, donde se consideró que el Parlamento era el primer poder por estar representando la voluntad popular. Posteriormente, ya, como decía un autor por ahí, el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, y el siglo XX y XXI podemos agregar de la justicia constitucional. Entonces, ya los parlamentos dejan de tener esa preeminencia por sobre los demás, y se reconoce la necesidad de que los tres poderes tengan que estar en igualdad de condiciones, con frenos y contrapesos unos de otros. Esa potestad o esa competencia que se le está dando al Parlamento de nombrar a los más altos cargos de la Corte, así sin decir mucho, ya evidencia una injerencia política, y eso sin mencionar lo que puede crear en el inconsciente de las personas que son nombradas, de la dificultad, sobre todo lo veo yo a nivel de sala constitucional, porque a nivel de las otras salas uno pudiera pensar, bueno, los magistrados que se nombran en las otras salas no tienen
digamos, mayor injerencia en cuestiones de la Asamblea Legislativa. En la Sala Constitucional es evidente que sí. Hay conflictos a partir de consultas legislativas y demás, en donde los magistrados de la Sala Constitucional, con sus votos y sus criterios, pueden ir en contra de lo que se ha resuelto en la Asamblea Legislativa, y en ese inconsciente que les digo de, bueno, me nombraron y yo cómo respondo a quienes me nombraron. Entonces ese órgano político que está establecido actualmente, además de ser un resabio, no crea un ambiente, digamos, para que la independencia impere en las resoluciones. La reelección también se puede valorar eliminarla si lo que se quiere es renovar los órganos, o limitarla única vez, o que no sea automática, o que por lo menos sea justificada. En cuanto a causales de destitución, habría que establecerlas claramente en la Constitución, en su procedimiento, a favor de quienes desempeñan su cargo de forma correcta, para que tengan claras las reglas, y también para facilitar, si un magistrado no lo está haciendo de forma correcta, pues para facilitar su destitución. Pero bueno, esta otra parte es la que me parece que puedo yo realizar el mayor aporte, la valoración del modelo actual a partir de criterios de fondo, porque como les decía, no estamos simplemente aquí, bueno, es un procedimiento, qué requisitos, qué reglas se establecen. No, aquí lo que está en juego es algo más que un simple procedimiento. Aquí está en juego primero nuestro Estado de Derecho. Es importante recordar que una Constitución y un Estado de Derecho garantiza por un lado el control del poder y por el otro lado el ejercicio de derechos humanos o derechos fundamentales. El sometimiento a un Estado de Derecho impone que el modelo de nombramiento de magistrados disminuya la discrecionalidad y dé paso a la seguridad, que el acceso y el ejercicio del poder se haga con sujeción al Estado de Derecho, y que la conformación de la magistratura evidentemente tiene un impacto en los derechos humanos. La independencia judicial es otro criterio de fondo para valorar este sistema que estamos discutiendo hoy. Aquí transcribo algo que dijo la defensora de los habitantes en el 2017: la independencia judicial es un derecho fundamental, es una garantía institucional, es una obligación del juzgador y es una fuente de legitimidad del Poder Judicial. Prácticamente podemos decir que hay una relación proporcional entre mayor es el espacio del órgano político para nombrar a los magistrados, como está actualmente, menor es el espacio para la independencia judicial de los magistrados nombrados. La independencia, la imparcialidad y la capacidad de los sistemas de justicia es un elemento crucial y básico de nuestro Estado de Derecho. Y aquí transcribo la resolución 118 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de marzo recién del 2018, que resalta la independencia, la imparcialidad, la autonomía, la capacidad de los sistemas de justicia. Y ahí se menciona en concreto que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con criterios objetivos de selección y designación, requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que desee participar, y mecanismos de transparencia en los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia, incluyendo las altas cortes, es necesario para esta independencia. La transparencia también es otro criterio con el que podemos valorar el modelo actual. La transparencia impone reglas claras, cambiar la opacidad por la visibilidad, puesto que la falta de transparencia facilita la corrupción, tanto de quien nombra como del nombrado. Se puede prestar para uso o desviación de poder y el desplazamiento del interés público en beneficio del interés privado. Y aquí también menciono otra frase de esa misma resolución de la Comisión Interamericana que dice: la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, así como al derecho al desarrollo, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad.
Control y responsabilidad es exigir también mayores criterios de desempeño para posible reelección y para tener seguridad sobre los procesos de destitución de los que conversamos. Y antes de darle las conclusiones, o tal vez la conclusión principal es que el modelo actual que tenemos ha resultado generalmente bien, esa es mi valoración, a pesar del modelo y no gracias al modelo, pero no sé cuánto tiempo más se puede sostener esta situación. Este modelo evidentemente tiene incidencia directa entonces en nuestro Estado de Derecho, independencia y derechos humanos. Por ello es de un alto interés tener un modelo que mayormente favorezca nuestro Estado de Derecho, y evidentemente el que está actualmente no lo hace, o no sé por cuánto tiempo, les digo, se va a poder sostener así. Hay muchas deficiencias, pocos requisitos, nombramientos exclusivamente políticos, amplia discrecionalidad en la Asamblea Legislativa, pobres requisitos de desempeño, mecanismos de reelección inapropiado y falta de reglas para la destitución. Entonces, les repito, este modelo, si ha resultado bien, ha sido a pesar de él y no gracias a él. Esas serían mis conclusiones, y si hubiera etapa de preguntas, pues ahí les puedo contar, digamos, cuál ha sido mi experiencia, porque yo también trabajé en la Asamblea Legislativa y ahora desde el ámbito judicial. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Magali Hernández. Invito en este momento a los miembros de la mesa para pasar aquí adelante. Bueno, a partir de este momento entonces estaremos escuchando al doctor Alfredo Chirino, decano de esta facultad y que forma parte del Foro de Justicia de Costa Rica. Muy buenos días nuevamente, muy buenos días a los estimados y estimadas colegas de la mesa principal, doña Marlene León, señora vicerrectora de docencia, doña Magali Hernández, distinguida profesora del posgrado y el pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, don Jaime Vargas Cuyel, don Jorge Vargas Cuyel y don Constantino Urcullo, distinguidos colegas y además amigos. La conferencia o la charla que nos han permitido el día de hoy compartir con ustedes tiene que ser una reflexión sobre los aspectos positivos y negativos del actual sistema de elección de magistrados. Yo quisiera hacer una reflexión previa antes de entrar a discutir en concreto esta cuestión que sin duda alguna tiene para todos y para todas conexiones incluso hasta personales, ¿verdad? En el caso mío, no quiero que se entiendan mis comentarios como la experiencia especial y exuberante de haber participado en concursos desde el año 1999 hasta el 2006 en el último que participé, pero sin duda alguna que esa experiencia y los moretones obtenidos durante esas experiencias me permiten, digamos, decir lo que los sociólogos llaman tiene una observación participante, es decir, efectivamente he podido sentir en carne propia lo que ese sistema de nombramiento de magistrados y magistradas tiene de positivo y mucho de negativo. Pero comencemos con una reflexión general, ¿verdad? La cultura política que designaba magistrados en Costa Rica estaba asentada en, digamos, la estabilidad política de un sistema organizado en un bipartidismo
oficial o inoficial, pero que en concreto, cuando se trataba de hacer el pulso político, existía. De tal manera que ese bipartidismo le permitía a la Asamblea Legislativa, en un contexto donde precisamente ese poder legislativo venía desarrollando una creciente tensión con el poder ejecutivo, venía decidiendo, de acuerdo a consensos cada vez más difíciles, la designación de un candidato o candidata que se acomodaba a los acuerdos y a las negociaciones que en esas épocas se daban. Coincidió que ese consenso muchas veces ponía magistrados y magistradas en el Poder Judicial idóneos, adecuados, correctos, que sin duda alguna hicieron la diferencia en la gestión judicial, por supuesto administrativa, pero también en una excelente administración de justicia, en el sentido de una calidad de las sentencias, en el sentido de un proceso muy efectivo de realización de la aspiración de una justicia pronta y cumplida. Como lo decía Frau Fuchs, sin duda alguna, ningún sistema puede estar ajeno a un total y directo, digamos, influjo de la política. O sea, mantenerse lejos de eso es como mantener a alguien con hambre y decirle que no coma. Es decir, en realidad la coexistencia de una cultura donde la parte política incide es muy difícil. Pero al igual que ocurría, nos lo decía Frau Fuchs en su exposición, en el sistema alemán, los magistrados y magistradas nombrados en los tribunales, altos tribunales, Tribunal Supremo y probablemente el Tribunal Constitucional Federal Alemán, a pesar de ser nombrados por el legislativo, pues llegaban a su puesto y lo asumían con una enorme independencia. Eso pasaba en el Poder Judicial de Costa Rica por muchos años. ¿Por qué eso dejó de suceder? ¿Por qué es que de un tiempo para acá, yo diría finales de la década de los años 90 del siglo XX, pongamos más o menos como hacía doña Magali y don Manuel, digamos la existencia de la Comisión de Nombramiento y el comienzo de la crisis, más o menos entre el año 2002-2003, a pesar de que la idea genial de tener una Comisión de Nombramiento es del 99. Me parece que eso coincide con el rompimiento de los consensos. Lo dijo don Manuel un poco rápido, yo quisiera concentrarme un poquito más en eso, de que efectivamente la Comisión de Nombramiento surge cuando los bipartidismos pierden fuerza y la Asamblea Legislativa se convierte en un entorno social confuso, de un montón de grupúsculos, de partidos pequeños que empezaron a exigir cuota y que entonces obviamente no se acomodaban necesariamente a las estabilidades de un sistema político que ya no se conversaba de la misma forma. Y entonces la conversación ahora es ¿qué negociamos y cómo lo negociamos? Entonces la Comisión de Nombramientos se convirtió en eso, más o menos. Recuerdo uno de los momentos, digamos, pletóricos de información para nosotros en esta fase de introducción que quiero dar, cuando el Partido Acción Ciudadana, a través de don Rodrigo Alberto Carazo, se le ocurrió hacer un cuestionario de 110 preguntas para que los que estábamos en aquel concurso llenásemos, digamos, hojas de hojas. Recuerdo que los cuestionarios eran de 200 y 300 páginas, según fuera la iluminación y la inspiración nocturna de los candidatos, sobre todos los temas habidos y por haber, ¿no? Por supuesto, gracias a Dios no estaba el aborto, ni el matrimonio entre homosexuales o cosas de esas, ¿verdad? Pero sí había algunos temas interesantes. Dudo mucho que quienes revisaron esos cuestionarios los hayan revisado a profundidad. Recuerdo que algunas cosas las introduje con dolo y premeditación y ventaja, con el efectivo deseo de ver qué reacciones generaban, no reaccionaron. Y lo que sí recuerdo de alguno de esos concursos es que se le preguntó a uno de los candidatos si se cortaría el pelo, a otro se le preguntó si la esposa le había hecho el cuestionario, que se lo había llenado, comentario poco género sensitivo, y algunas otras cosas. Pero no me quiero quedar en lo anecdótico, ni tampoco que ustedes sientan que estoy haciendo catarsis. Me encantaría, pero no es ahora el momento. Tenemos poco tiempo y el tema es importante. Lo que sucedía en esa comisión de nombramientos es que
se dio una apariencia de hacer cosas, de hacer una revisión de atestados, de poner una calificación, de revisar cuestionarios y de hacer preguntas. Porque lo más delicioso del proceso ante la Comisión de Nombramientos era la entrevista. Nunca en mi vida como profesional en Derecho, como ciudadano, se me había ocurrido que a una persona que asistía a una comisión legislativa para hacerle una exposición de sus ideas y comentarios pudiera recibir un 0 de calificación. Bueno, yo obtuve un 0. Ni siquiera se me dio el punto por haber llegado temprano y haber esperado estar en la comisión. Pero el proceso de la entrevista es precisamente para castigar. Bueno, yo no quiero pensar que en ese concurso era el mejor candidato. Nunca lo he pensado, siempre tengo la duda. Y la comisión me convenció de eso. Pero es claro y es evidente que utilizar la entrevista para demeritar puntajes y atestados fue la herramienta utilizada no una vez, sino muchas veces para eliminar al peligroso, al candidato que eventualmente pudiera tener algún tipo de gozo en llegar a una terna, una septeta, una octeta, etc. No sé cómo se llamaría uno de 12, pero podría haber sido. Pero lo interesante es que no una vez, sino varias veces, candidatos que no se habían sometido a la comisión terminaron siendo designados. Entonces, ¿cuál es el primer problema de nuestro actual sistema de nombramiento de magistrados? La comisión de nombramientos, que como decía muy bien doña Magali, podría no estar, podría desaparecer, podríamos perder a los señores y señoras diputados que forman parte de ella, Dios no lo quiera, pero podrían desaparecer, y no pasa nada, no sucede nada. Los nombramientos van a seguirse haciendo con calma. En esa famosa entrevista individual ante los diputados, en que, mira Alfredo, yo no te recibo porque yo a vos te conozco. Pero sabíamos que 10 minutos después a quien querían elegir sí lo recibían y llegaban a los acuerdos políticos. Eso me parece luminoso, que se haya hecho un compromiso, por lo menos político, de no recibir candidatos en las oficinas, porque esa es la oportunidad que se tiene para llegar a los acuerdos. Y vos resolverías tal cosa de tal manera. Ah, sí. ¿Vos sos garantista o sos autoritario? Soy término medio. ¿Vos vas a apoyar las políticas del Poder Judicial para la extinción de dominio o sos de esos que consideras que eso es antidemocrático y poco constitucional? No. Nada más democrático que la extinción de dominio. Es decir, esas conversaciones, esos acuerdos, que no quiero pensar que hayan sido, y tal caso, ¿cómo lo fallarías? Le ayudarías al compañero, a la compañera, le ayudarías al señor presidente, al ministro, en tal caso. Todo eso está abierto porque en la opacidad, en la oscuridad, ahí donde medra la influencia política, vamos a buscar candidatos a magistrados que tengan el marquito rotador en buen estado, para que puedan levantar el celular o el teléfono de sus oficinas para recibir la llamada de los diputados. Se me fue la mano. Pero que sirva esto para introducir el siguiente tema, porque la comisión también revela problemas, por lo mismo que mencionaba don Manuel. ¿Quiénes son los que hacen las preguntas? ¿Conocen ellos los temas que les están respondiendo? Porque puede ser que el candidato o candidata responda muy bien, pero al señor diputado o diputada le suene muy mal lo que está diciendo, porque no está escuchándolo alguien especialista en los temas, sino que lo está escuchando un ciudadano o una ciudadana. Sé que está posicionado en la mesa que las decisiones políticas, y sobre todo en política criminal y en otros grandes temas de la sociedad, lo que debería imperar es el sentido común de las redes sociales. Los señores y señoras diputados a veces responden a ese llamado, no responden necesariamente al criterio técnico que podría estar expresando el candidato. Bueno, hemos dicho bastante, digamos algo terrible final, entonces. ¿Qué es el otro aspecto negativo? Pero no va a decir nada positivo. No hay nada positivo en el actual sistema. Digamos, el último y el más nefasto de los temas de nombramiento. El no sometimiento de ciertos candidatos a la comisión también los protege
de un adecuado, político y democrático proceso de exclusión por ataques, ¿verdad? En Costa Rica se ha dado el sistema de venganza, que con una caja de resonancia parecida a un guitarrón de las mariachis, ¿verdad?, ciertos sujetos y sujetas utilizan el proceso a través de la comisión para acabar con el prestigio de los que así se someten. Lo que está llevando necesariamente a que excelentes candidatos y candidatas no se sometan al proceso, estimando como peligroso el vilipendio por causa caballeresca de estar sometido a un proceso de elección de magistrados. Esa quizá es la cuestión más terrible que estamos viendo, porque cada vez vamos a tener candidatos y candidatas de menor calidad sometiendo sus nombres a la Asamblea Legislativa. Concluyo entonces con una reflexión que me parece que es importante. La crisis del Poder Judicial no se da con la selección de un candidato que midió el timing y el lobbying, ¿verdad?, y que puso en una entrevista en la Universidad de Costa Rica que lo de él no había sido el lobbying, sino que había sido el timing, es decir, el momento correcto para presentar su nombre. La crisis se dio recién cuando el diputado Fabio Molina, en el año 2004, dijo que la Sala Constitucional haría muy bien en darse cuenta que sus fallos tienen consecuencias y que no reelegirían a nadie que resolvía en contra del clima de negocios y de la necesaria flexibilidad con que Costa Rica necesitaba resolver ciertos temas urgentes. Eso, precisamente el posicionamiento de una flexibilidad en el perfil de los magistrados y magistradas, es algo que tiene que ya resolverse y no puede seguir siendo la espada de Damocles que está sobre la cabeza de todos aquellos que participan con buena fe en un proceso que debería ser transparente, debería ser democrático y debería de ser justo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfredo, por este análisis sobre precisamente la relación que se ha dado entre la Comisión de Nombramientos como, por así decirlo, mesa de negociación, a su vez, de nombramiento de magistrados y magistradas, en el momento en el que se da un quiebre por el bipartidismo de la época, y sobre la necesidad de redefinir el perfil de selección, y todo en aras de mantener una práctica de buena fe y de transparencia. De seguido vamos a escuchar al doctor Jorge Vargas Cuyel, director del Estado de la Nación. Don Jorge, muchísimas gracias. Buenos días. En este tema del nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno puede ver que ha habido diversos intentos por reglamentar la influencia política en el nombramiento de los magistrados. Por ejemplo, en la Constitución Política de 1831 se establece que sea el Congreso, ¿verdad?, por mayoría simple, ¿verdad?, y la única, otra regla que se establece es que la reelección era indefinida, salvo que metieran la pata de salir directamente en actos partidarios y en actos públicos. Esa es la primera vez que hay, en materia de nombramiento de los magistrados, una mayor claridad. Después se separa el nombramiento de los magistrados de la elección presidencial. No vamos a tener hasta el 35 el primer presidente de la Corte que tiene carrera judicial, y empieza ahí un nuevo elemento, una nueva tensión entre la influencia política y también una creciente tecnocracia judicial, tratando de establecer también su presencia en el órgano cúspide del Poder Judicial,
En el 37, como ustedes saben, está la Ley Orgánica del Poder Judicial que centraliza los poderes jurisdiccionales y administrativos en la Corte Suprema. La Constitución Política del 49 nuevamente reitera que la Asamblea Legislativa establece el periodo de los 8 años. Y en el 96 se establecen además una serie de requisitos. Lo interesante es que si uno lo ve en el gran panorama, uno entre finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, por encima del 60% de los magistrados habían ocupado puestos en otros poderes judiciales, eran presidentes de la República, magistrados, presidente del Congreso, había, digamos, un peso muy importante, había una circulación dentro del aparato de Estado del mismo grupo de gente que a veces está en el Ejecutivo, en el Legislativo o el Judicial. Posteriormente, después en la segunda mitad del siglo XX, empiezan más bien a decaer esa puerta giratoria y llevamos unos 50 o 60 años donde aproximadamente una cuarta parte de los magistrados sí vienen de otros poderes, pero 3/4 partes vienen más bien del seno mismo del Poder Judicial. De hecho, si uno ve los nombramientos los nombramientos hechos bajo el esquema de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos, desde el año 2000, que han sido 20, 16 han sido de carrera judicial y 4 externos al Poder Judicial. De esos 20, 7 han sido mujeres, 2 han sido electos directamente fuera eternas, han ocurrido 28 reelecciones. Entonces, digamos que pasamos en el gran panorama de una primera definición que no se ha movido, que es el Congreso, el Legislativo, es el que define los nombramientos, el que tiene la última palabra, pero crecientemente, digamos, ha habido un peso, un cambio en el perfil de magistrados, de ser magistrados que eran parte claramente de la élite política que dirigía a veces desde otros puestos del Estado la sociedad costarricense, a una en donde hay un peso mayor de la carrera judicial. No voy a entrar en las valoraciones que se ha hecho de la comisión, del esquema de la comisión, porque los comparto y tengo poco tiempo, me parece que ha sido un mecanismo muy insuficiente, pero es cierto que estando y lleno de peligros, hay que decir además, pero estando localizado en el poder legislativo, la potestad de nombramiento, lo que se ha ocurrido en los últimos 30 años es un notable alargamiento o crecientes dificultades de la Asamblea Legislativa para hacer nombramientos. Vean ustedes que entre el 90 y el 2000 el promedio de nombramiento, de duración del nombramiento era 91 días. Eso es lo que se tardaba. Hoy en día estamos entre 450 a 670 días lo que se está tomando la Asamblea Legislativa para decidir, y eso viene pues muy asociado obviamente con el tema del multipartidismo. Lo que sí es cierto es, en primer lugar, que uno diría que el perfil de los magistrados ha cambiado en la última generación, de perfiles más políticos a gente en carrera judicial. La mayoría de los nombrados tienen una extensa experiencia en judicial, 25 años en promedio de los nombramientos que van en este siglo. Ha habido una mejora en el grado académico, 12 doctorados y 7 maestrías en los magistrados nombrados en el siglo XXI. Pero es claro, y creo que todos mis antecesores en este panel anterior dicen que está haciendo aguas. Este sistema de la Comisión Especial de Nombramiento y los puntajes no está funcionando y es necesario un cambio. La pregunta es, ¿qué cambio? Yo voy a ser voy a poner 2 criterios que son la manera en que yo lo veo ahí. En primer lugar, yo creo que la decisión política de nombrar los magistrados debe estar en el Congreso. Después explico por qué. Segundo, que hay que modificar, dicho esto, hay que modificar profundamente el sistema de nombramiento. Voy al primer, ¿por qué mantener la decisión en el Congreso si lo hace tan mal, si los diputados son los que son? ¿Por qué no hacer otras cosas? Bueno, yo ahí me acojo a Churchill en la definición de democracia que dijo, que la democracia, dijo Churchill, es el peor de los sistemas excepto por todos los demás, ¿verdad? Puede ser que el Congreso no es fáctico,
no es la asamblea, el ágora ateniense o la asamblea de sabios que quería Platón. Pero las otras opciones que se han intentado en otros países, elecciones directas, restricciones a la capacidad del Congreso a nombrar mediante, digamos, estableciendo cuotas para sectores, ¿verdad?, en las ternas, no ha funcionado mejor, y al contrario, han institucionalizado la partidización abierta de los candidatos en una cosa o la corporativización de los nombramientos de magistrados. Entonces, puede ser que el Congreso no sea ideal, pero me parece que en una democracia representativa como la nuestra sigue siendo una cosa muy importante, el locus, ¿verdad?, de la representación política de la ciudadanía costarricense. Y a mí no se me ocurre en ese momento una mejor solución, sinceramente, mientras al menos no alteremos las bases del sistema político. Entonces yo diría, hay que mantener la decisión del Congreso. Pensemos que lo que se están eligiendo no son nombramientos técnicos, es nombramientos a un órgano político que además tiene encargado, que es un actor de pleno derecho en el sistema político y tiene encargado la gobernanza además del Poder Judicial, además de ser los jueces superiores. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué no intentamos hacer algo similar a lo como se hizo con el Tribunal Supremo de Elecciones, que es una cosa como derivada? Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el órgano que pasaría intermedio ahí? Yo todavía no tengo una respuesta, y en ausencia de una respuesta clara que me diga, mire, no me va a permitir la partidización abierta o la corporativización, prefiero en ese caso errar por la cautela, decir, lo mantengo en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el sistema costarricense el nombramiento de personas a un órgano que es de pleno derecho, un actor del sistema político, yo prefiero tenerlo en el Parlamento y no en otras vías. Ahora, dicho esto, creo que hay que modificar profundamente el sistema de nombramiento. O sea, lo que va, no va. Yo creo que no va, hay un tremendo escepticismo, hay un gran malestar, y hay que variarlo de fondo. Y ahí yo creo que hay algunos cambios legales y otros cambios infralegales. En primer lugar, creo que en las elecciones limitadas a 2 o 3 periodos máximo, creo que hay que aplicar el mismo mecanismo para propietarios y suplentes. Creo que hay que revisar muy bien los impedimentos y las incompatibilidades, temas de consanguinidad puestos en otros poderes, puertas giratorias. Me parece que, por ejemplo, el canal de ser ministro de un gobierno y pasar ahí no puede ser lo mismo que no puede ser diputado y ser defensor. Pues no, por lo menos tiene que haber un periodo de veda, tiene que irse para la casa y intentarlo y volver, pero no puede haber eso que era en el inicio del siglo XX, algo tan normal. Y yo creo que es necesario clarificar el método disciplinario, ¿no? O sea, yo creo que entonces hay una serie de cosas que yo puedo hacer legalmente para variar las reglas del juego, pero desde el Parlamento. Yo creo que también en términos hay otra serie de cambios que son infralegales, ¿verdad? Y aquí, en primer lugar, es aplicar los mecanismos de gobierno abierto al nombramiento de magistrados, y no sé si ustedes están más o menos familiarizados, pero eso supone estándares de publicidad de las estándares, no solo publicidad, no, estándares de publicidad de todo el proceso, de la acción de quienes se postulan, pero además de la acción de quienes evalúan. Creo que en esos principios de gobierno abierto, además hay que considerar mecanismos para incorporar a sectores interesados. Pueden haber acompañamientos, comisiones mixtas, pueden haber audiencias formalizadas, sesiones en línea también,
De hecho, creo que el Poder Judicial en otras cosas tiene mucho que decir en el tema de cómo abrir la lata a los sectores que están interesados. Y yo creo que en la elección hay que incorporar, digamos, informe y evaluación de desempeño, porque, y voy concluyendo, vean ustedes, en este ejercicio que hizo recientemente el Foro de Justicia, que no le puede gustar o no, pero es un ejercicio con el sistema actual de 47, y que ellos nombraron un panel independiente, que llegaron a una serie de conclusiones, uno las puede compartir o no, pero el ejercicio vale la pena, porque ellos dicen, bueno, hay, con base en una serie de criterios, hay mucho candidato que no debiera, o sea, que no debiera ser un competidor de primera línea por un puesto tan importante, no hay perfil por puestos, no hay metodología con criterios objetivos y puntajes, ahí vienen los ceros, que le pasó a don Alfredo Chirino, pero no es la única persona que le ha pasado, ¿verdad? El uso del puntaje con un arma arrojadiza, porque los evaluadores no tienen reglas de cómo se evalúa y de qué puede o no puede evaluar. La selección no es justificada ni debatida en público. Entonces, yo siento que en esos temas infralegales, el tema del perfil por puesto, establecerlo con mucho más claridad, de estructurar la entrevista y eliminar que la entrevista sea de fondo, las entrevistas se pueden estructurar de previo, que el voto tiene que ser justificado, un voto razonado, y la publicidad y la participación son absolutamente indispensables. Esos son cosas implementables a muy corto plazo, y en el mediano plazo uno puede establecer otras reglas. Yo creo que en cualquier empresa que uno va a trabajar, uno le hacen ciertos exámenes. Si yo voy a entrar a una empresa tal, me dice, bueno, mira, pero vos tenés que cumplís este perfil o no cumplís, sabés o no sabés. Y eso para llegar a ser entrevistado, ¿verdad? Y es curioso que en el más alto cargo de uno de los poderes no haya ese tipo de, digamos, de evaluaciones de perfil, ¿verdad? Es posible también trabajar con objeciones fundadas. En síntesis, yo creo que Costa Rica tiene que dar un paso adelante, desechar el sistema actual. No creo que haya que modificar el locus de la decisión del Parlamento, pero sí alterar totalmente o transformar completamente el sistema que se aplica en el Parlamento, y yo he sugerido algunos mecanismos, como conservando la potestad del Parlamento puede uno crear reglas distintas y además procedimientos mucho más transparentes, ágiles, ¿verdad? Que sí normen, y hay un principio de autorregulación, la manera en que el evaluador evalúa y escoge, en ese caso los diputados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Jorge Vargas, por su sintética y clara exposición, en la cual nos hizo un pequeño recuento de algunas de las características de la evolución histórica en el proceso de elección de magistrados y magistradas en la carrera judicial, al igual que una serie de elementos relativos al cambio de perfil y aspectos de carácter metodológico en lo que tiene que ver con el proceso de elección. De seguido vamos a escuchar al doctor Constantino Orcullo, quien a partir de este momento pues tiene la palabra. Muchas gracias, Marlene. Bueno, a lo que vinimos, yo creo que el tema por donde hay que empezar es que estos nombramientos, y hay que decirlo claro, son y serán una cuestión política. Y el hablar contra la injerencia política, pues reviste de alguna manera dos motivaciones, pienso yo. Una es antidemocrática, porque la política es pluralismo, es discusión, es presencia de los diversos criterios en el Parlamento, o la otra ingenuidad y lo que algunos llaman angelismo político. ¿Qué es el angelismo político? Pensar de que vamos a desaparecer la política de este tipo de nombramientos. Pueden meter todos los protocolos que quieran, las prohibiciones que quieran, prohibir el cabildeo, que las cosas van a seguir pasando
porque hay constantes de la naturaleza o de la condición humana que se van a seguir presentando, que si no es el amiguito del candidato, será el amigo de la amiga del amigo del candidato que tratará de ejercer esa injerencia política. Eso es una consideración práctica. Una consideración de fondo es que, miren, la administración de la justicia es una función política, es una función del Estado. El Estado es un órgano político por excelencia. La administración de la justicia la hace el Poder Judicial y es un órgano del gobierno del Estado. Y el que existe un gobierno del Ejecutivo no descarta la consideración de la administración de la justicia como una función del gobierno del Estado. En el fondo, es una de las maneras de organizar la convivencia en la polis. En el fondo también, y prácticamente, es un mecanismo para la resolución de los conflictos sociales individuales o colectivos. ¿Qué más político que eso? Sí, ¿cómo pretender que la política esté alejada de ese órgano, que es un órgano que tiene que ver con la convivencia cotidiana en la polis? Después, la administración de la justicia, en el fondo, sea lo civil, sea lo administrativo, sea lo constitucional, se trata de la aplicación de valores constitucionales, de filosofías políticas en torno a qué son los valores que deben regir la convivencia en los diversos órdenes de la vida. O sea, es una función política que es indescartable, es parte del esqueleto de la convivencia. Unos poderes elaboran las normas, otros las aplican, y otros las ejecutan. Entonces, los aplican en el caso concreto. Desde luego que también es un asunto técnico-jurídico, pero no podemos caer en esa trampa, porque es parte del gobierno general del Estado, como lo he sostenido, y hay que tener un cuidado con el tecnicismo jurídico o en cualquier otra materia de la vida. No es posible concebir la justicia como incolora, inodora e insípida, que está ahí en el texto. Yo no concibo un juez de familia que no sepa algo de sociología de la familia. No conozco un juez constitucional que no conozca algo de ciencia política. No concibo a un penalista que no conozca de la sociología del crimen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el derecho no es un compartimento estanco ahí que funciona con sus propias reglas, que la dogmática jurídica es ajena al proceso y a la dinámica social. Eso no es así y no va a ser así, porque el derecho no es un compartimiento estanco, sino que es una parte del proceso de la vida. La hermenéutica del derecho está permeada de cultura. Cuando el juez interpreta el derecho, lo hace a partir de valores, lo hace a partir de su experiencia vital, lo hace a partir de un ethos determinado, marcado por el proceso de socialización política y de socialización general de ese juez. Entonces, decir que descartamos toda injerencia política y que la política tiene que estar al margen y que debería ser la tecnocracia judicial la que escogiera sus propios jueces en un proceso endogámico, es irreal, es irreal. Y cuando hablamos de la cultura, pretender que la cultura es aséptica en esa relación con el derecho es también una ilusión, es una ilusión. La cultura tiene elementos políticos a nivel micro. Veamos a Foucault, veamos a Gramsci. Es decir, la relación de poder, y eso se lo digo yo, tal vez es mi especialidad, que es la sociología política, la relación de poder no solo se ubica en la relación entre la sociedad civil y el Estado, sino que hay relaciones de poder al interior de la misma sociedad que permean al derecho, lo permean todos los días. Entonces, decir, no queremos que la política se meta con el derecho, vamos a nombrar jueces incoloros, inodoros, insípidos, que solo conozcan los jueces y el texto de la ley, irreal, ilusorio. Detrás de ese pretendido gobierno que se busca de lo experto y de lo técnico,
yo siempre tengo una gran sospecha. Casi siempre se esconden formas de autoritarismo, de la autoridad del técnico. Llámese economista neoliberal que administra las reglas de la economía válidas para todo tiempo y lugar, o llámese el economista estalinista que conocía el sentido de la historia y aplicaba las leyes del materialismo dialéctico con prescindencia de las realidades concretas del proceso democrático. Esas autoridades no están sujetas al control democrático. Es decir, y el control democrático, Jorge lo decía anteriormente, Churchill tenía razón, es una mala forma, genera corrupción, genera excesos, pero el pluralismo es esencial para que funcione la vida democrática. Y el pluralismo, concretamente, en este caso, yo siempre hago alusión a una frase anglosajona que define el pluralismo y la democracia como los diablos controlando a los diablos. Devils checking devils. Es un poco una visión pesimista de la vida, porque es concebir que la naturaleza humana, bueno, hasta la Iglesia Católica lo admite, hay pecado original y salimos marcaditos, ¿verdad? Por eso, pero es poner a unos controlándose a los otros. Eso es un principio liberal al cual yo adhiero con gran fervor. Ahora, el pluralismo y los 38 votos. Creo que los 38 votos hacen difícil la manipulación. Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, y es la única anécdota de la que voy a hablar, cómo se elegían los magistrados. A mí llegaba y me decía el jefe de fracción, mira, ahora viene la elección de un magistrado. Estamos hablando del bipartidismo, y Jorge y todos los que han hablado tienen razón, que el multipartidismo cambió radicalmente el sistema. El jefe de fracción me decía, mira, vamos a elegir un magistrado, ahora le toca Liberación, el próximo es de nosotros. Y la instrucción de la cúpula es que habló con la gente de Liberación y que el candidato que ellos quieren es y no nos queda más que votar. Y miren, a mí se me revolvió el estómago ese día, pero significativamente. Y eso me motivó a que un tiempo después yo presentara un reglamentico para hacer el proceso objetivo. ¿Cuál fue el reglamentico que presenté yo para puntuar a los candidatos? El reglamento del régimen académico de la Universidad de Costa Rica, manipuladito para las circunstancias. Era lo único que era posible y algo se aceptó de eso. El error mío en ese momento, debo confesarlo, fue que no estaba pensando yo que no era el perfil para un profesor de la Universidad de Costa Rica, sino que había que evaluar las sentencias, la trayectoria profesional del candidato también. Pero bueno, después vino la comisión de nombramientos y ya la cuestión esa de las cúpulas que le decían a los diputados directamente el asunto, probablemente existirá hoy alguna transmisión, pero con el multipartidismo centrífugo explotado que vivimos hoy, lo que ha habido es un mayor poder de los diputados y con los 38 votos un mayor poder para los magistrados que quedan electos, porque no tienen que ir a conversar con dos o con uno dentro del marco de que ahora le toca a uno y ahora le toca el otro, sino que tienen que producir un consenso más amplio. Eso está bueno. Y eso garantiza la independencia. La reelección calificada hace muy difícil la obediencia a un solo partido. Eso cuento de que porque son los diputados los que los eligen, hacen a los magistrados obedientes. No es así. No es así. Conozco varios de los magistrados, he conocido varios de los magistrados y conocí a uno que un día, donde yo le hice alguna observación, me dijo, vaya, dígale a su señor presidente que yo voto como a mí me da la gana, aunque ustedes me hayan dado el voto. Y ese señor se llamaba, y lo digo con una mala palabra, que no la cito por la solemnidad del acto, se llamaba Rodolfo Piz Escalante, un hombre de todo mi respeto. Creo que hay necesidad de poner límites a los nombramientos para garantizar el ingreso a los periodos y a las reelecciones, para garantizar el ingreso de sangre nueva. Han existido errores, hay gente no capacitada,
hay 2 casos recientes, pero esos no son el sistema. Podría ser, pero habría que demostrarlo con bastante evidencia que fue el sistema lo que produjo que esos 2 casos llegaran a donde llegaron. En el multipartidismo, el concurso de gente sin calificaciones adecuadas se ha multiplicado. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando yo estaba en el marco del bipartidismo de asamblea, concursaban 5, le daban unos 5 nombres. Hoy uno ve esas listas de 30, a cualquiera se le ocurre que pueda entrar en el concurso. Y yo creo que Jorge tiene un punto importante ahí, es que tienen que existir prefiltros, prefiltros adecuados para que no a cualquier hijo de vecino tome el tiempo de la Asamblea Legislativa para postularse de una manera tan irresponsable. Los magistrados que se han ido por la libre, al margen de los partidos y cometido errores, ahí tienen que ustedes incluir otro elemento que no es el sistema, es también la condición humana. Miren, yo donde veo la histeria eticista y de provincialismo que se ha metido en este país, que llevó casualmente a que un señor diputado le preguntara a un candidato a magistrado: mire señor, ¿y usted tiene querida? ¿Qué es eso? Es decir, ¿qué es eso? Es decir, si tenía, y eso me lleva a un viejo concepto que utilizábamos en el derecho antes, el de la moral y las buenas costumbres. Eso desapareció en la ética, la prosperidad y la integralidad. Si ustedes hubieran aplicado los criterios de 1970 de moral y nuevas costumbres y le preguntan, podrían haberle preguntado a alguien: ¿usted es homosexual o lesbiana? Hoy día los linchan, ¿verdad? Porque la sociedad cambió. Entonces hay que tener muy claro de que uno tiene que exigir una cierta trayectoria, pues de que el señor no sea narcotraficante, que no haya lavado dinero, pero hay límites a ese eticismo, porque para el castigo está el derecho penal y para la ética y la moral tiene que haber algunos criterios objetivos, pero yo en esto me remito a la ética aristotélica, que eran consejos para el buen vivir. La ética cristiana probablemente sea un catálogo de pecados, pero no podemos introducir en el proceso de selección de los magistrados el tema del pecado. Eso dejémoselo al de arriba si es que existe. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo encontrar remedios? Y aquí concluyo. Creo que hay que afinar este proceso, no solo en lo académico, tienen que examinarse la calidad y fondo de las sentencias en el caso de aquellos que hayan tenido trayectoria judicial, que ya se ve con las cifras de Jorge, que son los dos tercios, ¿verdad? Que tienen trayectoria judicial de los nombrados. O sea, que no es cierto tampoco de que no hay carrera judicial. Después, la trayectoria pública personal, eso hay que examinarlo, obviamente, sin meterse entre las sábanas, perdón. Después, la probidad y la integridad y las buenas costumbres son conceptos que hay que manejar con mucho cuidado. Hay que exigirle a la comisión una fundamentación en su resolución. No puede el plenario nombrar a alguien que no haya pasado por el proceso del filtro de la comisión. Eso tiene que ser una modificación fundamental. Transparencia, ¿qué quiere decir? Sesiones públicas, preguntas públicas, publicidad suficiente, argumentación, la exclusión del cero en la puntuación, pero también no pretender que pongamos un sistema de puntuaciones implique que automáticamente el que sacó el 100 es electo, o el 98. No. Hay que evaluar cualitativamente y globalmente, holísticamente. No solo puede ser que el doctorado me dio 30 y el otro no. Es muy delicado el tema. Algún grado de estructuración de la entrevista sin pretender estructurarlo todo. El asunto de pretenderlo cuantificar todo, creo que es una trampa también para una buena escogencia. Exigir la fundamentación del voto en comisión, a la comisión, pero recordar que esto no es un trámite burocrático, sino una decisión política
de los representantes populares, donde tiene que haber cierto grado de discrecionalidad política que implica una consideración global. Y el plenario perfectamente puede ir en contra de la comisión. Al voto del plenario no le vamos a exigir al diputado que razone a como se razona una sentencia, pero que sí razone su voto públicamente y dé razón del mismo. ¿Cuáles son? Hay otros sistemas de nombramientos que se han definido. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Ok. A mí la participación de los gremios y las academias en esto me causa una gran inquietud. ¿Por qué? ¿Cuáles gremios? ¿Cuáles universidades? No será más fácil que la partidización se cuele en los espacios más pequeños y en consecuencia más opacos. Y los países que lo han adoptado han visto esto. Los nombramientos internos, todos salidos del Poder Judicial, fomentan la endogamia, eliminan los frenos y contrapesos entre los poderes del Estado y no descartan que existan procesos políticos internos. No tenerle miedo a la política con P, y esta es mi conclusión. Sí hay que tenerle miedo al partidarismo, a la politiquería, pero yo creo, insisto, en que el pluralismo, los diablos que controlen a los diablos, es la solución. Eso es pluralismo, y por eso debe garantizarse el mismo. ¿Quién garantiza la diversidad política e ideológica en las organizaciones gremiales? Cuando en algunas votan porcentajes ínfimos de los asociados y sin el control de las elecciones internas de que gozamos para la elección del Parlamento. Consecuencias, con Jorge enteramente de acuerdo, que se mantenga en la Asamblea Legislativa y se introduzca una mejora del procedimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Constantino, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Para finalizar, bueno, en conclusión, durante esta sesión se ha abordado el tema del análisis de la situación actual, se ha hecho un diagnóstico y una puesta en perspectiva por parte de la doctora Magali Hernández. Posteriormente, don Alfredo Chirino nos hizo un análisis de la relación que hay o que hubo entre esa comisión de nombramientos y el quiebre que se da en un momento dado debido al tema del bipartidismo y la necesidad de redefinir el perfil y la participación en este proceso. Don Jorge nos hizo un análisis sobre la evolución histórica de este proceso de magistratura con una serie de observaciones, en particular sobre las coincidencias, la necesidad de romper ese círculo en cuanto a la integración política, judicial y la circulación de una élite entre los diferentes poderes, al igual que la necesidad de un cambio de perfil, un cambio en cuanto a la evaluabilidad y una serie de observaciones de carácter metodológico que básicamente se pueden resumir en la necesidad de un planteamiento en cuanto a la evaluación y a la justificación del voto final. Y por último, don Constantino nos ha hecho un análisis sobre el carácter inherentemente político de los nombramientos, de la necesidad de modificar ese sistema de evaluación y la necesidad de considerar la trayectoria judicial en este aspecto. También nos comentó sobre esos límites a ese etnicismo que se ha venido dando en los últimos años y las dudas. Para cerrar, nos planteó las dudas sobre esa necesidad o no, pertinencia o no de la injerencia o la participación de los gremios y la academia en este proceso. De esta manera, pues damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado este panel. Les agradecemos mucho a las personas que lo integran por sus valiosos aportes. Hacemos una pausa y retornamos a la 1:45 de la tarde para continuar con el panel Experiencias Internacionales en la Selección de Integrantes de Altas Cortes.
Provecho para cada una y cada uno en su almuerzo y muchas gracias por su atención.